Las últimas medidas puestas sobre la mesa por el BCE vienen a intentar animar el mercado de crédito bancario, sin embargo, ¿lo conseguirá? Vamos a ver si esto nos ofrece oportunidades de inversión directas o alternativas en el mercado y lo vamos a buscar con Gastón Luis Sapraiz, socio director de Inverprivan. Bienvenido, Gastón, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Rocío, ¿cómo estás? Vamos a comenzar, si le parece, por esas medidas que el BCE anunció hace unos días, por ejemplo, por las nuevas barras de liquideces hasta el LTRO. No es la primera vez que las pone sobre la mesa, sin embargo, ahora pone varias de una vez. Intenta, sin duda, animar el mercado de crédito bancario, pero ¿cree que esta vez, por mucho que vengan varias seguidas, lo conseguirá? Bueno, básicamente lo que vemos que ha hecho el señor Mario Draghi y el Banco Central Europeo es jugarse las últimas cartas que tiene como para poder reactivar la confianza de los consumidores a través de fomentar el crédito. ¿Sí? Digamos, actualmente estamos viendo desde que hace mucho tiempo, hace muchos meses, que se están anunciando medidas constantemente para poder trasladar de la macroeconomía a la microeconomía de las familias una mejora sustancial que permita una reactivación económica, y nos hemos dado cuenta que en los últimos meses y en el último periodo no está sucediendo, ¿no? Efectivamente, no digamos, llega a la economía real. las medidas anteriores que introdujo tanto la FED como el Banco Central Europeo, vemos que son medidas de políticas económicas, monetarias y financieras a nivel global, fundamentalmente, pero que estas medidas no se están terminando de trasladar al consumidor final, a las familias y que funcionen para la reactivación económica de los países. Creo que desde Inverprivan el análisis que nosotros hacemos constantemente es que estas medidas tienen que terminar impulsando y incentivando a que la banca efectivamente tenga que trasladar estas medidas al crédito, impulsar el crédito a las empresas, a las pymes, impulsar el crédito a los autónomos, porque esto es lo que va a permitir fundamentalmente que estas medidas se vean trasladadas a la economía real, ¿sí? Que es la que vemos en la calle. Estamos notando en los últimos meses un estancamiento de la confianza de los consumidores. Los consumidores actualmente, tanto a nivel de inversión como de consumo, están viviendo un periodo de incertidumbre. Ya no es una incertidumbre política o una incertidumbre de una crisis mundial, es una incertidumbre a nivel global de las consecuciones que hemos ido teniendo, ¿no? Digamos, de que no se ve esos brotes verdes que constantemente se anuncian y que no terminan de llegar. No obstante, Gastón, consideran que estas medidas tienen que acabar impulsando el crédito bancario, pero es que desde los propios bancos dicen que es que no hay demanda solvente para conceder esos créditos. Bueno, venimos de etapas de libre albedrío, ¿no? Digamos, en las políticas financieras, donde los bancos o las entidades, la banca tradicional, tenía excesiva liquidez y se han cometido graves errores. Ahora mismo esta banca actual tradicional ha tomado el ejemplo de esto que se ha vivido y evidentemente ha tomado muchas más precauciones, digamos, porque ese libre albedrío que habían tenido, pues se ha trasladado evidentemente a sus balances, a sus estados contables, a una reestructuración bancaria muy fuerte y a este estancamiento que hemos vivido. Actualmente la banca tradicional se ha reducido fuertemente y lo que se ha posicionado es ser bastante restrictiva, ¿no? Pero esa restricción, digamos, tiene que ser una restricción prudencial, ¿sí? Y con sentido común. Esa restricción no puede, digamos, estar bloqueando el crédito, como digo, a las empresas, a las pymes, a fomentar el desarrollo empresarial. Hay que, digamos, creemos desde Inverprivan constantemente de que este tipo de medidas tienen que ir destinadas fundamentalmente a proteger el desarrollo empresarial y el desarrollo económico de las pymes, de los autónomos, para que eso se pueda ver trasladado al consumo de la economía real. No obstante, también tenemos otras medidas que ha tomado el BCE y que precisamente no favorecen a los bancos, como son los tipos de interés puestos a cero o también la bajada del interés a tipos más negativos en los depósitos que dejan los bancos en el BCE. ¿Esto qué implicaciones va a tener a los bancos? Es como darle una de cal y otra de arena al final. Bueno, como te digo, Rocío, básicamente lo que el Banco Central Europeo busca es que la banca esté en constante movimiento, cosa que vemos que en los últimos tiempos... Presionar, ¿no? Ejercer un efecto de presión para que no se siente encima del dinero
y que ese dinero fluya a la economía real, ¿sí? Evidentemente vamos a ver coletazos a la banca tradicional con respecto a los tipos de interés a cero, porque estamos viviendo un cambio histórico, creo, ¿no? Digamos, en los últimos años se ha hecho un cambio de paradigma a nivel financiero. Estamos viviendo una ebullición de todo lo que es la parte de la industria fintech, de las nuevas tecnologías. Esto hace que los consumidores tengan un exceso de información constante que puedan tener a la hora de la toma de decisiones. Y la banca esto lo está notando. Evidentemente, como bien dices tú, los tipos de interés a cero va a trasladarse a sus estados contables y a los márgenes, donde la banca va a tener que ser muy creativa en cuanto a dar un mejor servicio para poder cobrar unas comisiones por esos servicios que estén dando. Por eso es que creo que estamos en un momento histórico, como te decía, de un cambio a nivel financiero. Ya, digamos, se está desarrollando tanto lo que es la banca tradicional como lo que antes se llamaba la banca en la sombra o la banca alternativa, ¿no? Que es un poco donde se sitúa Inverprivan y otras empresas en el área de la tecnología fintech y de lo que es la parte de trasladar a la economía real, ¿sí? Digamos, toda la parte de crédito para el pequeño emprendedor, de crédito a la familia, ¿sí? Y tratar de mantener esas políticas que permitan recuperar la confianza de los consumidores y que los consumidores puedan empezar a gastar dinero. ¿Hasta qué punto las fintechs, las tecnologías financieras, bancarias, pueden cambiar el actual mapa bancario que tenemos? Porque ahora estamos en el reinado de los bancos. Muchos se están transformando a banca online, pero las fintechs vienen pisando fuerte. Sí, digamos, como bien dices tú, notamos evidentemente que hay un reinado de los bancos, pero que los bancos ya se hicieron eco, digamos, de esta industria, que es la industria fintech. Y, digamos, y de lo que es la banca alternativa. Tenemos ahora mismo, como antes existía hace años atrás y décadas atrás el baby booms después de la Segunda Guerra Mundial, pues ahora tenemos una tendencia de los millennials, que son el target que los bancos actualmente y la fintech estamos intentando atender, ¿sí? Digamos, es gente que tiene un sobreexceso de información por las nuevas tecnologías y que está cansada de la burocracia, que está cansada del mal servicio. Y los bancos están evolucionando a esto, como bien decías, digamos, estamos viendo movimientos de la banca tradicional a las nuevas tecnologías, a la banca online, a bancos exclusivamente de atención a través de distribución mobile, ¿sí? Y a las alianzas de la banca tradicional con entidades fintech, ¿sí? Digamos, creo que, como te decía, estas medidas a nivel político, económico, mundial, permiten que la banca no se relaje, ¿sí? Digamos, estas medidas lo que buscan es que la banca no tenga una relajación en sus políticas y que exclusivamente quiera vivir de las comisiones, sino que tenga que ser muy creativa, muy proactiva y sobre todo apoyar la economía. Precisamente las fintechs, la nueva financiación privada, las medidas del BCE, el escenario en el que nos movemos actualmente en esa búsqueda de oportunidades de inversión, ustedes apoyan que busquemos oportunidades de inversión alternativa como renta hipotecaria o bonos de garantía hipotecaria. Pero ¿qué nos ofrecen estos activos a nivel de rentabilidad y de riesgo también? Bueno, básicamente lo que vemos en el último periodo, haciendo un poco de paralelismo, vemos que los inversores, como te comentaba, estamos notando que hay una irracionalidad, ¿no?, en el mercado de la inversión. Hay puntos técnicos que no apoyan lo que se está viviendo y evidentemente los inversores y los consumidores buscan alternativas, ¿no? ¿Sí? Dentro de estas alternativas hay productos, como decimos, dentro de la industria fintech que permiten la gestión alternativa de inversiones, como pueden ser la titulización de créditos, ¿sí? Esta titulización de créditos lo que permite, como te decía, es inyectar dinero a la economía y a la vez que los inversores puedan obtener una rentabilidad con una garantía, que es un activo financiero que está garantizando, un activo financiero inmobiliario que está garantizando esa inversión, ¿sí? Desde Inverprivan nosotros no actuamos como entidad depositaria, sino que actuamos como administrador de cartera hipotecaria. Esto es muy importante porque a la hora de las inversiones alternativas vemos que hay muchas empresas que están apoyándose en el modelo del crowdlending y en el modelo del crowdfunding, ¿sí? Pero en el modelo del crowdlending y del crowdfunding los inversores tienen que tener un paréntesis de duda, ¿sí? Digamos, de dónde está realmente garantizada la inversión. En el tema de las cédulas hipotecarias o los bonos de garantía inmobiliaria, ¿sí?, básicamente,
el inversor tiene garantizada la inversión con un activo subyacente, ¿sí? Y no está invirtiendo, que está detrás y que no está invirtiendo en una empresa determinada, sino que está confiando la inversión a ese activo y está delegando la administración del cobro de ese activo como si fuera el cobro de alquileres, básicamente. Lo que nosotros dentro de Inverprivan, la gestión de inversión alternativa, en vez de administrar alquileres o administrar rentabilidad inmobiliaria, lo que administramos es rentabilidad hipotecaria y trasladamos esa rentabilidad al inversor. O sea, esto es lo que está produciendo, lo que te decía, la industria fintech. La industria fintech lo que está tratando es de minimizar las comisiones de la banca tradicional. Y evidentemente se mueve mucho más ágil, es mucho más fácil que se mueva una hormiga que se mueva un elefante, ¿no? Digamos, pues como tú bien decías, la banca tradicional es un elefante blanco que no termina de moverse sin pedirle permiso una pierna a la otra. La industria fintech va muy rápido, se desarrolla muy rápido y creo que el consumidor tiene alternativas importantes a la hora de tener inversiones garantizadas. Pero ¿hasta qué punto puede garantizar ciertas rentabilidades altas, además, como nos dan estos activos, un activo inmobiliario? Lo digo porque pueden variar, por ejemplo, los alquileres. En España estamos tan escarmentados de la crisis de la que venimos, inmobiliaria y constructora, etcétera. Bueno, hemos visto que en los últimos 8 años prácticamente el mercado inmobiliario ha tenido un ajuste de más del 50%. De hecho, a partir del año 2015 hemos tenido una pequeña reactivación, ¿sí? Digamos, a partir del 2014, 2015, donde los fondos internacionales habían fijado toda su atención en el mercado inmobiliario español, ¿sí? Ahora vemos que hay un pequeño, independientemente de que hay un crecimiento, digamos, de hecho se ha anunciado desde el Colegio de Registradores y desde los colegios notariales un crecimiento de un 2% en la compraventa de viviendas y en el mercado inmobiliario, y que hay un una pequeña elevación de los precios según las zonas. Se nota un estancamiento de estos fondos que antes compraban a granel, ¿sí? Digamos, ahora son más selectivos. Son más selectivos, no más prime, son más selectivos. Entonces, en función de esta corrección que hemos vivido durante los anteriores periodos, 8 años aproximadamente, hemos tenido una corrección de más del 50%. Ahora mismo esa corrección es mínima si la hubiese. No estamos a expensas de una nueva burbuja inmobiliaria porque justamente por lo que estamos diciendo, no hay crédito que apoye una posible burbuja inmobiliaria. Y creo que evidentemente aquí hago un paréntesis y que hemos pecado de haber mal hecho muchas cosas como para que se vuelvan a repetir, ¿sí? A ver si hemos aprendido, ¿no? Correcto, creo que de lecciones se aprende, independientemente de que el ser humano es un animal que constantemente olvida, ¿sí? Digamos, pero nos deja una lección, ¿no? Nos deja una lección. Y el mercado inmobiliario actualmente no está sujeto a una corrección como la que hemos vivido en los últimos años, con lo cual, si nos centramos en la gestión alternativa, como son las cédulas hipotecarias y los bonos con garantía hipotecaria, estamos hablando ahora mismo de carteras hipotecarias, no de carteras hipotecarias subprime, de lo que vivimos en los años 2007, 2008, con la burbuja inmobiliaria. Ahora mismo, después de esa corrección, todo lo que se ha originado en los últimos años, y lo mismo tanto la banca tradicional como la banca alternativa, las financieras, digamos, todo lo que se ha originado con la corrección que hubo, ¿sí? Y hemos tomado las precauciones evidentemente necesarias para que no vuelva a suceder, con lo cual la cobertura de esos activos subyacentes son de más del 60% del valor del mercado, ¿sí? Digamos, un inversor que invierte en una cédula hipotecaria actualmente por ejemplo, de nuestra cartera hipotecaria, tiene una cobertura de más del 60%, pues nosotros no financiamos nunca más de un 30% del valor de mercado actual de la vivienda. Si bien hemos aprendido de lo que teníamos, de lo que hemos sufrido durante la crisis y se han estabilizado los precios en el mercado inmobiliario, es cierto que han crecido en las zonas prime, en los activos prime, pero no hay tantos activos prime, digamos, para tanta demanda como hay para ellos, porque tenemos la inversión, sobre todo extranjera, en máximos desde 2007, desde antes de la burbuja en el sector inmobiliario. ¿Hasta qué punto hay activos prime para respaldar estas garantías? Bueno, como te digo, el tema de los activos prime, evidentemente, como bien dices tú, están en determinadas zonas, en determinadas provincias, en determinadas comunidades. Es limitado, digamos. Sí, ¿no? es limitado. No obstante, como te digo, la concesión y la originación de nueva cartera hipotecaria
se basa exclusivamente en obtener, primero, que haya un respaldo por parte del deudor, que tenga unos ingresos sostenibles como para poder afrontar. Solvente, ¿no? Solvente, lo que ¿sí? demandan los bancos Lo que demandan los bancos, evidentemente, pero digamos, pero fundamentalmente que haya una cobertura. Digamos, nosotros en la cartera administrada, donde ofrecemos rentabilidades de hasta el 9,75%, ¿sí? Que están garantizados. Es una rentabilidad elevadísima. Correcto, es una rentabilidad muy buena. Como te decía, nos basamos fundamentalmente en que tiene que haber una cobertura muy amplia del activo colateral. ¿Sí? Digamos, si el activo inmobiliario vale 100, pues la originación que se produjo sobre ese activo no puede superar 40. ¿Sí? Con lo cual, independientemente de que estemos hablando de una garantía prime o no prime, digamos, estamos respaldando eso. Fuertemente respaldados. ¿Sí? Y esto es lo que permite, digamos, esta rentabilidad. Evidentemente, tú dirás, una rentabilidad tan elevada, digamos, conlleva unos riesgos asociados. Claro, normalmente a más rentabilidad, más riesgo. Correcto. Digamos, como todo producto de inversión, básicamente, digamos, ese riesgo asociado, digamos, el perfil de inversor que nosotros tenemos es un perfil moderado, conservador, porque está apoyado sobre este activo que tiene esta cobertura. No obstante, tiene que, si evidentemente se produce un periodo de liquidez, se dejan de percibir los intereses mensuales de la rentabilidad que está obteniendo. Y evidentemente se tiene que iniciar un procedimiento para la recuperación de ese cobro de los intereses. Y otro factor es el plazo. Digamos, los títulos de garantía hipotecaria, o lo que es la renta hipotecaria, digamos, tienen un vencimiento de no menos de 5 años. O sea, que me invierto y tengo que estar 5 años en el activo. Correcto, con lo cual, evidentemente, para obtener una rentabilidad mayor, digamos, hay que tener un periodo de inversión medio de unos 5 años. Estos son los riesgos asociados. No hay un riesgo importante sobre la inversión. El riesgo asociado es el plazo, evidentemente, que tengo que sostener esa inversión, y fundamentalmente si se produce un periodo de iliquidez por parte de una parte de la cartera hipotecaria. Entonces no percibo. ¿Y si me quiero salir antes de esos 5 años? Pues si se quiere salir antes de esos 5 años, ahí está la restricción, ¿sí? Por eso es que tiene el 9,75 de interés. Si no, estaríamos hablando de un tipo de interés mucho menor, ¿sí? Digamos, estamos viendo, ¿no? Digamos, en el mercado bursátil las rentabilidades que estamos manejando. Esa rentabilidad en las acciones, ahora bien, mucho riesgo, menos rentabilidad, entramos y salimos cuando Siempre que queremos, desarrollamos realmente una estrategia, digamos, de inversión a nivel de deuda pública, bonos corporativos, renta fija, cédulas hipotecarias, son horizontes de inversión de mediano a largo plazo, ¿sí? Digamos, y esto es donde nosotros nos enfocamos en un producto de un inversor moderado, conservador, pero que tenga una visión de inversión de mediano a largo plazo, ¿sí? No buscamos el inversor que quiera obtener el intraday o una rentabilidad elevada en el corto plazo. Supongo que también como activo diversificador de las carteras. Justamente buscamos una diversificación muy amplia de cartera, tanto a nivel de garantías, a nivel de colaterales y a nivel de inversión, de que el inversor tenga mayormente diversificada la inversión. La cartera. Pues nos quedamos con estas consideraciones. Gastón Luisa Prais, socio director de Inverprivan. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Y ustedes recuerden que pueden seguir informados de la actualidad económica en nuestra web, estrategiasdeinversión.com.